Noticentro 1, CMI. Otro atentado en Cúcuta, una mujer asesinada. Policía señala al ELN y ofrece millonaria recompensa. Balance de protestas en Bogotá y Medellín. 11 capturados y 6 heridos. Más capturas de primera línea en Cali por crimen de policía. Llegan más de 1 millón de vacunas. Bogotá recibe 70.000 biológicos para primeras dosis. Cae banda en Medellín que roba 30 motos a la semana. En 6 meses hurtaron más de 4.000 vehículos. Con panfleto del Clan del Golfo, amenazan a conductores de buses intermunicipales en Barranquilla. LGTBI explota a menores de edad en Cartagena a cambio de droga y dinero. Evacúan 37 viviendas en Medellín por riesgo de colapso. Con Luisa Tobo. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. 100 millones de pesos de recompensa ofrece la Policía Nacional por los responsables del nuevo atentado en Cúcuta que dejó una mujer muerta y 2 uniformadas heridas. Didier Chica, muy buenos días. ¿Cuáles son las hipótesis de las autoridades? Luisa, buenos días. Pues según la primera información que ha trascendido desde la policía, el Frente de Guerra Urbano del ELN sería el responsable de este atentado que ocurrió en zona rural de Cúcuta, muy cerca de la frontera, y en el que murió una mujer que iba pasando por el lugar. Una transeúnte fue la víctima mortal de este atentado y también dejó heridas a 2 patrulleras de la Policía de Tránsito que estaban haciendo un retén cerca del peaje y recibieron el impacto de estos explosivos. El director de la policía ha ofrecido una recompensa por información sobre los responsables de este atentado. La Policía Nacional ofrece hasta 100 millones de pesos por los responsables de este atentado, que reúne características similares a lo ocurrido en Cúcuta hace unos días, el cual el ELN se adjudicó, de acuerdo con lo que nos dicen los técnicos en explosivos. Tiene unas condiciones de armado muy similares a lo que permanentemente, desafortunadamente, el ELN arma en sus artefactos para atentar contra la fuerza pública y las personas en Colombia. Es el tercer atentado con explosivos en Cúcuta en lo que va corrido de este año. En cuanto a la salud de las 2 mujeres policías que resultaron heridas, ha dicho el director de la policía que ya se encuentran fuera de peligro, están en un hospital de Cúcuta recuperándose de heridas por estos explosivos en sus brazos y en sus piernas. Es la información por el momento, Luisa Fernanda. Continuemos con más en Noticentro 1 CMI. Didier, muchas gracias. Mientras tanto, en medio de una jornada de violencia en Bogotá y en Medellín, 11 personas fueron capturadas y 6 resultaron heridas. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Quiénes son los detenidos? Luisa, televidente, buenos días. Las personas detenidas son manifestantes o personas que se hacían pasar por manifestantes para atacar instituciones de la fuerza pública, también bancos y algunos al transporte de Bogotá, lo que es Transmilenio. Ellos fueron capturados en flagrancia. Dijo la policía que 32 actividades se registraron a nivel país en 9 departamentos y que más de 2.000 fueron los participantes. Intervino para controlar disturbios, actos de violencia, vandalismo, delitos en 11 oportunidades. La mayoría de ellos fueron en Bogotá, en el sector de La Gaitana, Portal de Suba, CAI Villaluz, en Usme, en la Y de Yomás. Y es que en Bogotá 5 buses de Transmilenio fueron vandalizados, 2 entidades bancarias y una ambulancia. Como lo decíamos al inicio, 11 personas fueron capturadas en flagrancia. Estas son las sanciones. Fueron impuestas 2.000 medidas correctivas, de los que de igual forma 114 traslados por protección, la captura de 11 personas, la aprehensión y restablecimiento de derecho a 4 menores.
En medio de estas manifestaciones también fueron incautadas armas traumáticas y armas cortopunzantes. Ahora queremos hablar sobre temas de vacunación en la capital del país. Y es que en las últimas horas llegaron cerca de 75.000 dosis de AstraZeneca y de Pfizer para reanudar esos esquemas que se habían pausado en la capital por la escasez de vacunas. Es decir, los mayores de 12 años pueden acercarse a los puntos de vacunación con sus padres para recibir el biológico e iniciar sus esquemas. La preocupación del distrito son más de 220.000 mayores de 50 años que no han asistido al proceso. Ojo con las personas mayores de 50 años. Tenemos alrededor de 220.000, 230.000 personas que tienen 50 o más años en la ciudad de Bogotá y no han empezado su primer dosis de vacunación. ¿Qué tal si acompañamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas que se están también poniendo al día con las vacunas que a ellos les corresponden y acceden ustedes al proceso de vacunación de COVID? Luisa, la capital tiene 25 puntos de vacunación a donde pueden asistir. La mayoría están vacíos en estos momentos porque las personas pensaban que no habían biológicos, pero como lo decimos, en las últimas horas llegaron y podrán reanudar ese proceso para comenzar los esquemas. Continúe usted con más noticias, a las 12 nos vemos con todos los detalles. Así es, Luisa, muchas gracias. En Medellín fue desmantelada una banda dedicada al hurto y comercialización de motocicletas. Cada semana se roban 30 motos. David, muy buenos días. ¿Cómo se logró la identificación y la captura de estas personas? Luisa, televidentes, muy buenos días, así es. Fueron 9 meses necesarios para dar con la identificación de estas personas que quedaron grabados en varias cámaras de seguridad privada en la ciudad. Para esto capturaron 8 personas dedicadas a esta modalidad de alado, pero también eran los mismos quienes comercializaban estas motopartes y las sacaban al mercado ilegal. Fueron también 3 casos que se identificaron frente a las motocicletas aladas, incluso algunas ni siquiera las tenían que encender, se las llevaban cargadas bajo esta modalidad de hurto. En otras noticias me encuentro en el sector Villa de Guadalupe, donde 37 casas tuvieron que ser evacuadas por recomendación del DAGRED. Vamos a acercarnos para conocer un poco de esta situación con los habitantes que se encuentran preocupados. Vamos primero con el presidente de Asocomunal. Presidente, bienvenido a CMI, Noticentro 1. Cuéntenos, ¿cuál es la situación aquí en este barrio? Bueno, tenemos un movimiento estructural de masas que inició en el año 2018 con un deslizamiento en este sector, y esto ha venido de manera progresiva afectando a la comunidad. Hoy vemos que ya hay viviendas que están a punto de colapsar, tenemos alrededor de 32 familias afectadas y un alto riesgo. Por eso hemos venido solicitando a la administración municipal que por favor atienda esta problemática, que declare una urgencia manifiesta y que hagan las obras que se tienen que realizar acá antes de que se dé el deslizamiento. Gracias, Ferley. Vamos a seguir hablando aquí con los habitantes. En la historia nos encontramos una de las cofundadoras del barrio, quien lleva viviendo muchos años acá. Señora, ¿cuál es su nombre y cuéntenos cuál es la situación? María Alicia Maquiu Herrera. María Alicia, ¿qué es lo que aconteció acá con su casa después de tantos años viviendo aquí? Pues 60 años llevaba viviendo acá, y hace por ahí más o menos unos 2 o 3 meses empezó a gritar la casa, pero poquito, bueno, y yo no le paré muchas bolas, y ya después, ya entonces llamaron los bomberos, y un señor de allá de los bomberos le dejó a la nieta mía una reglita para que estuviera midiendo las rajaduras de la... Y entonces ella todo día medía y todo día aumentaba, medio centímetro, hasta 1 centímetro, y ya después ya se abrió fue con 2 centímetros, y entonces ya llamaron el DAGRE y ya. De las 37 viviendas, 15 recibieron orden de evacuación inmediata, pero el resto también que recibieron orden de evacuación no han podido evacuar porque dicen que no tienen para dónde irse. Este fue un informe de David Trujillo para Noticentro 1, CMI. David, muchas gracias. Y capturaron a otras 3 personas involucradas en el crimen de un patrullero de la policía el pasado 3 de junio durante las jornadas de paro en el norte de Cali. Sebastián Bedoya, ¿quiénes son los capturados? Muy buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Se trata de alias Berruga, alias Pipe y alias Paul. Ellos 3, junto con otras 4 personas que fueron capturadas algunos días atrás,
serían los presuntos responsables de asesinar al patrullero Carlos Andrés Rincón cuando transitaba por el sector de Paso del Comercio en el norte de la capital del Valle, muy cerca a una de las barricadas que hubo en esa fecha. De acuerdo con las autoridades, estas 7 personas fueron las responsables de asesinar brutalmente a este uniformado de la policía y luego arrojar su cuerpo al río Cauca. En las próximas horas llegará aquí al Parque de las Banderas, en el sur de Cali, el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, para entregar más detalles sobre estas capturas y también la detención de otros presuntos integrantes de la denominada primera línea, identificados con los alias de Anthony y Naranjo. A ellos también se les incautó dinero en efectivo, la suma de 82 millones de pesos. También se les incautaron armas de fuego. Esos detalles los entregará la institución en contados instantes. Y ahora vamos con otra información, porque avanza la búsqueda de un uniformado del ejército que fue, o que desapareció, mejor, de un cantón militar en el puerto de Buenaventura. Sebastián Quiñones es un joven de 18 años que se encontraba prestando servicio militar en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, pero según su familia, un superior lo expulsó de las instalaciones y desde el pasado 23 de agosto no tienen razón sobre su paradero. El superior se llama el sargento Chacón, ¿sí? Él le dijo al cabo Orozco que le hiciera quitar las pertenencias del ejército y lo sacara. Los angustiados parientes piden a quien lo identifique se comunique con ellos o con las autoridades para ubicarlo cuanto antes. Por favor, que nos digan que dónde está mi hijo, que quien lo tenga, que nos llamen, porque el corazón de padre y de madre nos dice que mi hijo está vivo. Por su parte, el comandante de la Tercera Brigada explicó que el ejército se encuentra realizando la búsqueda del uniformado y la investigación sobre su desaparición. Estamos haciendo todos los esfuerzos de plan de búsqueda, no solamente el ejército, sino con todos los organismos. El joven lleva 8 meses en servicio militar. Nosotros estaremos muy pendientes sobre la información que entreguen las autoridades y cómo avanza la búsqueda de este uniformado del ejército de Sebastián Quiñones, de tan solo 18 años, que se encuentra desaparecido desde el pasado 23 de agosto. Es por ahora la información desde el sur de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM. Sebastián, muchas gracias. Con esta información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI. Amenazan a conductores de buses en Barranquilla. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. 10 millones de pesos ofrecen las autoridades de recompensa por información sobre un nuevo panfleto amenazante contra conductores en Barranquilla. Jorge, ¿quién está haciendo estas amenazas? Muy buenos días. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. El temor es generalizado entre conductores de buses del servicio urbano en la ciudad de Barranquilla, principalmente de la empresa Sobusa, una de las empresas en donde sus conductores han sido amenazados. Ellos son quienes han recibido estos panfletos amenazantes y hoy, en desarrollo de esta situación que se está dando y el temor de salir, está paralizada el 75% de la flota. Señor conductor, ¿ustedes por qué? ¿Cuál es el temor que tienen en este momento? El temor que tenemos nosotros es que ya yo he vivido la vez pasada la cosa de las extorsiones y fueron baleados varios compañeros, unos fallecidos, otros heridos, y nosotros no queremos pasar por esto. Ya falleció un compañero hace 3 días, 4 días, y nosotros tenemos ese temor, tenemos familia, tenemos ganas de trabajar, tenemos necesidades, pero ¿cómo hacemos? Hay que cumplir con la empresa, pero uno tiene ese temor de que le vayan a hacer algo a uno. Bueno, muchas gracias al señor conductor que nos ha atendido en medio de esta situación tensa para los transportadores en la capital del Atlántico. En este panfleto, el grupo llamado Rastrojos Costeños se ha atribuido también el asesinato de un conductor el pasado lunes en horas de la noche, y la advertencia también va en estas amenazas para las autoridades y directivos de empresas transportadoras en la capital del Atlántico. Más adelante, Luisa, retornaremos con otras noticias desde Barranquilla y Soledad.
Así es, Jorge, muchas gracias. Y más de 500 toneladas de cebolla cabezona tuvieron que botar los campesinos en Huaca, Santander. ¿Por qué? Se lo preguntamos a Ana Mercedes Ariza. Ana, muy buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues están botando la cebolla porque no tienen quien se las compre, debido a los bajos precios, la sobreproducción y el problema de la carretera. Ya no nos hace llorar la picada de la cebolla, nos están haciendo llorar los precios. Y es que son lágrimas de impotencia, desespero y ruina las que hoy sufren los campesinos de Huaca, Santander, por culpa de la cebolla, el alimento que por años ha sido su sustento y que hoy deben arrojar a las carreteras porque ni regalada se la reciben. Está muy barata, la estamos dejando en los cortes, como ustedes ven en el video. Hacemos esta denuncia. Hacemos el llamado al gobierno nacional, al gobierno departamental, al Ministerio de Agricultura que tengan en cuenta esta región. Por otra parte, los insumos están por las nubes, están demasiado costosos. Un bulto de abono cuesta 150.000 pesos, el empaque está muy costoso. Y es que las centrales mayoristas, hoy el precio de la cebolla en todas sus presentaciones está por el suelo. Tenemos una muy buena oferta de cebolla junca y precios a la baja de este artículo ante aumento de niveles de producción. La secretaria de Agricultura anunció medidas y reclamó la falta de comunicación de las provincias con las capitales. El freno a las importaciones es otra de las salidas que ayudaría a estas comunidades. Es todo por el momento desde la capital de Santander. Para Noticentro 1 CMI, informó Ana Mercedes Ariza. Feliz tarde. Ana Mercedes, muchas gracias. Y hay consternación en Cartagena por caso de explotación sexual con menores a cambio de dinero y droga. Tatiana, muy buenos días. ¿Quién está detrás de este flagelo? Luisa, televidentes, muy buenos días. Esta persona fue identificada como Wilberto Gamarra Rivero, alias La Quinceañera, perteneciente a la comunidad LGTB. Según las investigaciones por parte de la policía de Bolívar, esta persona ofrecía dinero a menores de edad entre los 8 y los 11 años a cambio de que accedieran para cometer actos sexuales. Además, muestran las investigaciones que también le ofrecía a los menores de edad droga con el fin de involucrarlos en este mundo. Esta persona fue capturada en el municipio de El Carmen de Bolívar, presentado ante un juez de control de garantías que posteriormente lo envió a la cárcel. También resaltar que durante lo corrido de este año más de 100 denuncias han sido interpuestas ante las autoridades por delitos de acto sexual con los menores de edad. La policía de Bolívar anunció que se reforzarán las campañas en los municipios del departamento de Bolívar con el fin que los padres estén más pendientes de los menores de edad y estar atentos también a las cosas que pueden decir referente a todos estos delitos. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El proyecto de ley de reforma tributaria pasó a sanción presidencial luego de que las plenarias de Senado y Cámara de Representantes aprobaran la conciliación de la iniciativa. En Noticentro 1 CMI les contamos las principales medidas de la nueva ley con la que el gobierno aspira a recaudar 15,2 billones de pesos. La reforma tributaria o proyecto de inversión social que pasa ahora a sanción presidencial luego de haber sido aprobada en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes mantiene la meta de recaudo de 15,2 billones de pesos. Ese monto saldrá de un aumento en el impuesto de renta para las empresas del 31 al 35%. Y el sector financiero, que tiene una sobretasa de 3%, pagará renta del 38%. Hay créditos blandos para los pequeños negocios, sobre todo aquellos que quebraron. Más de 400.000 de ellos. Una figura y una vía de financiación que permita acceder a crédito a una tasa muy barata con bancoldes como banco de segundo piso para respaldar esa deuda y para que puedan, en cierto modo, redimir pagos, poder fortalecer sus negocios, volverlos a abrir. Matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3. Jóvenes con matrícula cero, 700.000 estudiantes. Se aumenta el subsidio a la nómina hasta diciembre. El PAER no se ha podido pagar porque está atrasado desde el mes de mayo y lo hemos prorrogado hasta el mes de diciembre. Se les va a pagar retroactivo. ¿Cuántas empresas? 150.000 empresas. Ingreso solidario, esa pequeña renta de subsidio mensual. Que es la renta básica de emergencia que dispuso el presidente de la República para los hogares de menos recursos, el subsidio para el empleo formal a los jóvenes, que es del 25% del salario.
La eliminación del IVA y del impuesto al consumo para restaurantes. Se elimina el cobro del hipoconsumo del 8%, del IVA del 19% a todos los restaurantes y bares de Colombia hasta diciembre del 2022 que pertenezcan al régimen simple. Eso quiere decir establecimientos de comercio que facturen hasta 3.700 millones de pesos. Sin embargo, sectores de oposición y que fueron ponentes de la reforma tributaria manifiestan que los 15,2 billones de pesos son cortos para las necesidades que tienen los colombianos. No alcanza realmente el monto que se aspira a recaudar con esta reforma para atender los problemas más urgentes que tiene el país, mucho más en época de pandemia, que han agravado realmente las distintas coyunturas económicas, sociales del país. La reforma también establece una cofinanciación por única vez y de manera excepcional para los sistemas de transporte masivo, que tuvieron un déficit operacional debido a que no había pasajeros durante la pandemia del COVID y los cierres en las grandes ciudades. Transmilenio, déficit operacional 1,28 billones de pesos. El Mío de Cali, 147.000 millones. El Metro de Medellín, 304.000 millones. El Metroplus, también de la capital paisa, 81.000 millones de pesos. Transcaribe de Cartagena, 57.000 millones. Transmetro de Barranquilla, 53.000 millones. Megabús de Pereira, 42.000 millones. Metrolínea de Bucaramanga, 38.000 millones de pesos. El apoyo que dará la nación será de 1 billón de pesos. En el Congreso de la República, los diferentes sectores políticos tienen claro que esta reforma tributaria, que apenas va a recoger 15,2 billones de pesos, alcanza para mantener algunos programas de inversión social, pero que en 2022 el nuevo inquilino de la Casa de Nariño tendrá que tramitar una reforma tributaria estructural para atender las necesidades del país. Se cumplen 20 años desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y cuyas consecuencias siguen latentes. Olaf tocó tierra como huracán de categoría 2 en México y California registra el año más seco en más de un siglo, cuando el 88% del estado es afectado por una sequía extrema. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Están por cumplirse 20 años desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando 4 aviones fueron secuestrados por 19 miembros de Al Qaeda para atentar contra los edificios emblemáticos del poderío de Estados Unidos. Fueron 149 minutos de desconcierto, caos y terror que se saldaron con 2.996 muertes en los ataques terroristas en la ciudad de Nueva York, Washington y a las afueras de Shanksville, Pensilvania. El 11S es el mayor ataque en suelo estadounidense en la historia y sus consecuencias aún se sienten. El mayor ejemplo es la muy cuestionada reciente salida de Estados Unidos de Afganistán tras 20 años de guerra y ocupación. Mientras la psiquis de millones de personas aún sigue marcada por los hechos que llevaron al impresionante colapso de las Torres Gemelas, que se imponían en pleno corazón de Manhattan, además de la tragedia en Washington después de que los atacantes lograron estrellar un avión contra el Pentágono, que hasta ese entonces era considerado como uno de los edificios más seguros de todo el mundo. El huracán Olaf tocó tierra como una categoría 2 muy cerca de San José del Cabo, en el estado mexicano de Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de cerca de 155 kilómetros por hora. Las autoridades pronostican que el fenómeno meteorológico provocará lluvias torrenciales, derrumbes, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas del estado. El impacto de Olaf se espera 2 semanas después de que el huracán Grace azotara con furia a Veracruz y causara importantes daños. De hecho, la población todavía no se repone de las inundaciones. California registra el año más seco en más de un siglo, cuando el 88% del estado sufre una sequía extrema que ha favorecido el avance de los grandes incendios por kilómetros de vegetación seca. La conflagración Caldor lleva 23 días asolando el norte de California. En la misma zona sigue activo Dixie, el más grande, que ha consumido en 54 días más de 370.000 hectáreas, una superficie mayor a la ciudad de Luxemburgo. Amazon anunció un plan que ofrece a 750.000 de sus empleados en los Estados Unidos la posibilidad de llevar a cabo estudios universitarios completamente gratis, pues la empresa correría con los gastos de matrícula, libros y tasas.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro dio un paso atrás y pareció bajar el tono tras varios días de intensos choques y amenazas contra el Poder Judicial, arremetidas que estaban especialmente dirigidas al Tribunal Supremo, que actualmente lleva una investigación en contra del ultraderechista, que difundió una declaración de 10 puntos en la que se expresan unos términos nada habituales al asegurar que nunca tuvo la intención de agredir a ninguno de los poderes del Estado, advirtiendo que sus recientes declaraciones, consideradas como golpistas por muchos sectores, fueron fruto del calor del momento. Hurtaron más de 4.000 vehículos. Con panfleto del Clan del Golfo, amenazan a conductores de buses en Barranquilla. LGTBI explota a menores de edad en Cartagena a cambio de droga y dinero. Evacúan 37 viviendas en Medellín por riesgo de colapso. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. 11 millones de pesos ofrece de recompensa a la Policía Nacional por los responsables del atentado que dejó una mujer muerta y 2 policías heridas. Didier Chica, muy buenas tardes. ¿Ya hay pista de los responsables? Luisa, buenas tardes. Pues según las primeras pistas que ha dado a conocer la policía, sería la guerrilla del ELN, concretamente su frente de guerra urbano, por el cual el director de la policía ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos. Una de las hipótesis de los investigadores apunta a la responsabilidad del ELN en este atentado, que reúne características similares a lo ocurrido en Cúcuta hace unos días, el cual el ELN se adjudicó, de acuerdo con lo que nos dicen los técnicos en explosivos. Tiene unas condiciones de armado muy similares a lo que permanentemente, desafortunadamente, el ELN arma en sus artefactos para atentar contra la fuerza pública. En el ataque con explosivos murió una mujer que transitaba por la carretera y 2 mujeres policías resultaron heridas. Heridas en extremidades inferiores, una de ellas tiene perforación en un pulmón, también una fractura en la cara, pero están fuera de peligro afortunadamente. Este es el tercer atentado con explosivos en Cúcuta en lo que va de este año. En otro hecho de orden público en el oriente del país y también atribuido preliminarmente a la guerrilla del ELN, el ministro de Defensa confirmó el secuestro del sargento Fabián Andrés Espitia y el soldado Elvin Andrés Flores en zona rural de Saravena, departamento de Arauca. Fueron en este caso secuestrados y por supuesto que se dice así, secuestrados, son secuestrados. Lo que está claro es que inmediatamente se desplegaron todos los operativos para lograr que no lo pasen al otro lado de frontera, que es ese juego macabro que ellos buscan todas las veces hacer, pasarse al otro lado para tener la cobertura o el apoyo de un régimen que permite todo tipo de delitos al otro lado de la frontera. Con este nuevo hecho ya son 4 los militares que están secuestrados a la fecha en el país. Esta es la información. Por el momento, Didier Chica, Noticentro 1 CMI. Continúe, Luisa, con más noticias. Didier, muchas gracias. 11 capturados y 6 heridos dejan las protestas de las últimas horas en Bogotá y en Medellín. Luisa Fernández tiene el reporte. Luisa, muy buenas tardes. Luisa, televidente, buenas tardes. En la capital del país se concentraron los disturbios en Usme, también en Suba y en el Portal Américas. 6 personas resultaron heridas, 5 buses fueron vandalizados, al igual que 2 entidades bancarias y una ambulancia. 32 actividades se registraron durante el 9 de septiembre con más de 2.000 participantes a nivel nacional. Los disturbios comenzaron a eso de las 6 de la tarde, principalmente en Bogotá. Intervino para controlar disturbios, actos de violencia, vandalismo, delitos en 11 oportunidades. La mayoría de ellos fueron en Bogotá, en el sector de La Gaitana, Portal de Suba, CAI Villaluz, en Usme, en la Y Yomás. Ante los enfrentamientos, 6 uniformados resultaron lesionados, de los cuales 4 se reportaron en la capital. Con diferentes objetos, bombas incendiarias, como las denominan Molotov, objetos contundentes, afortunadamente están sin gravedad. En el occidente de Bogotá, 2 entidades bancarias fueron vandalizadas, el transporte también fue atacado. Afectación de 5 buses, de los cuales son 3 del SITP, un alimentador, un articulado, y de igual manera una ambulancia vandalizada. 11 personas fueron capturadas en flagrancia por actos de vandalismo. Fueron impuestas
2.000 medidas correctivas, de los que de igual forma 114 traslados por protección, la captura de 11 personas, la aprehensión y restablecimiento de derecho a 4 menores. En 9 departamentos se registraron algunos bloqueos, los cuales se levantaron rápidamente. Y mucha atención a este dato, en medio de estas manifestaciones fueron incautadas 22 armas traumáticas y 920 cortopunzantes a nivel país. Entre tanto, hablemos del plan de vacunación en Bogotá, y es que llegaron nuevas dosis para reanudar esos procesos, para aplicar las primeras vacunas a las personas. También la preocupación del distrito son los mayores de 50 años de edad, son más de 200.000 los que no se han vacunado. Se reanudó el proceso de vacunación para la aplicación de primeras dosis en la capital, tras la llegada de 75.000 biológicos de AstraZeneca y Pfizer. De AstraZeneca para primeras dosis recibimos alrededor de 45.000 y de Pfizer 30.000. Esto indica que tenemos por lo menos 75.000 primeras dosis disponibles, y eso nos permite nuevamente ponernos en todo el proceso de vacunación. Aunque el plan comenzó hace 7 meses, más de 200.000 mayores de 50 años de edad no han asistido a los puntos habilitados por el distrito. Ojo con las personas mayores de 50 años. Tenemos alrededor de 220.000, 230.000 personas que tienen 50 o más años en la ciudad de Bogotá y no han empezado su primer dosis de vacunación. ¿Qué tal si acompañamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas que se están también poniendo al día con las vacunas que a ellos les corresponden, y acceden ustedes al proceso de vacunación de COVID? Bogotá cuenta con segundas dosis de Sinovac, Pfizer y AstraZeneca. Recordemos que la capital debe vacunar a más de 6 millones de bogotanos para llegar a una inmunidad de rebaño. Y en cuanto a Colombia, la meta que se puso para el mes de septiembre es llegar a los 41 millones de colombianos, tan siquiera que hayan recibido la primera aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Luisa, son las noticias hasta el momento. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Y en Medellín, la policía desmanteló la banda El Venteadero, dedicada al hurto y a la comercialización de motocicletas. 8 personas fueron capturadas. David, muy buenas tardes. Detalles de estas capturas. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Así es, después de 10 meses de investigaciones, la Policía Metropolitana capturó a 8 presuntos delincuentes de la banda Los Venteadores, dedicados al hurto de motocicleta. Para muchos motociclistas, el hurto de sus vehículos está desbordado en la ciudad. Que me atacaron porque también una moto me pegaron un tiro y todo. La seguridad está muy mala, la verdad que lo cogen a uno y lo roban en un momentico. Por la noche es un peligro parar en los semáforos. Esta banda se dedicaba al hurto de motos bajo la modalidad de alado en las noches, como quedó registrado en varias cámaras de seguridad privada. La mayoría de las motos que se hurtan en Medellín es en la noche y son aladas. Básicamente es por descuido de los mismos ciudadanos. El llamado es a tomar medidas frente a donde dejo la moto para evitar que sean objeto de miramiento por parte de estos actores delincuenciales. Hay unos capturados por receptación, que son los que adquieren estos elementos y son quienes los desguazan para venderlos por partes, inclusive motocicletas completas hemos logrado identificar. Aquí hay una reserva del sumario, hay algunas situaciones que no es bueno ventilarlas, ya que la investigación sigue. La investigación es un proceso que esperamos capturar más delincuentes de ellos. Según Azopartes, este es un delito que va en aumento no solo en Medellín, sino en todo el territorio nacional. Es un flagelo que afecta no solo los activos de las personas, sino la vida, porque ese flagelo de robar un vehículo, de robar una motocicleta, puede haber comprometido la vida y por supuesto la integridad de un ciudadano colombiano. Gracias a la acción de la policía en el Valle de Aburrá se han recuperado 816 motocicletas. A los capturados se les imputarán cargos por hurto calificado, concierto para delinquir y receptación. Los venteadores tenían azotados a 6 barrios de Medellín y 3 municipios del sur del Valle de Aburrá, que son Itagüí, Caldas y Envigado. Por otro lado, me encuentro en el barrio Villa de Guadalupe, donde 37 familias recibieron orden de evacuación del Dagred por agrietamientos y posibles deslizamientos. De las 37 viviendas evacuadas, 13 recibieron orden de evacuación definitiva, entre ellas la de esta mujer de 82 años. Es un dolor muy intenso, muy grande, porque aquí fue donde yo crié todos mis hijos, aquí fue donde yo viví muchos años con mi esposo hasta que él se murió.
A mí me da mucha nostalgia haberme tenido que salir de aquí de mi casita. En 8 días las grietas aumentaron demasiado, se ha corrido demasiado rápido el deterioro de la estructura de las viviendas, no solamente de la vivienda sino también de la calle. Ingenieros y geólogos del DAGRED determinaron que las viviendas no están en condición de ser habitadas. Con un polígono atendido hoy de 37 viviendas en las que se ha generado recomendación de evacuación y 84 personas atendidas hoy a través de la Secretaría de Inclusión Social y el equipo social del DAGRED con el ánimo de entregar la ayuda humanitaria en la caracterización que se ha venido haciendo. EPM adelanta trabajos de verificación de acueducto y alcantarillado en la zona para descartar filtraciones en la tierra. Según información del DAGRED, a 10 familias les fue entregado un kit alimentario y también se les están guardando los enseres en bodegas temporales. Este fue un informe de David Trujillo para Noticentro 1 CMI. David, muchas gracias. Y en Cartagena, un integrante de la comunidad LGBTI es acusado de explotar sexualmente a menores de edad a cambio de droga y dinero. Tatiana, muy buenas tardes. ¿Cómo es la historia de este caso? Luisa, televidentes, muy buena tarde. Esta persona fue identificada como Wilberto Gamarra Rivera. Ofrecía dinero, pero además droga a los menores de edad. De acuerdo con las investigaciones, alias La Quinceañera, como era conocida, esta persona cometía actos sexuales con niños entre las edades de 8 y 11 años, a quienes les ofrecía dinero a cambio de que se dejaran cometer prácticas sexuales. La captura se realizó en el municipio de Carmen de Bolívar, en el sector conocido como Gambotico. Wilberto Gamarra Rivera, como fue identificado, al parecer también ofrecía drogas a menores para involucrarlos en ese mundo. El sujeto fue dejado a disposición de la autoridad competente y un juez de la República dictó medida de aseguramiento intramural. Durante lo corrido del año son más de 100 las denuncias recibidas por los delitos de abuso con menores de edad. La policía de Bolívar anunció que se reforzarán las campañas con los padres de familia para que haya un mayor cuidado con los menores de edad. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Con panfletos, una organización criminal de la Alianza Rastrojos Costeños amenazó a conductores de empresas de transporte urbano en Barranquilla. La misma organización se atribuye el asesinato de un conductor a comienzo de esta semana. Jorge Castro tiene el reporte desde la capital del Atlántico. Jorge. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Hay temor entre los conductores de buses del servicio de transporte urbano en Barranquilla y el área metropolitana por estas nuevas amenazas de bandas criminales. Un panfleto de estos fue entregado al conductor de un bus en momentos en que hacía uno de sus recorridos diarios. Es una advertencia. Si no pagan la extorsión, atentan contra conductores. Amenazan con repetir tristes episodios, como en 2013, cuando sembraron el terror entre los transportadores. En el mismo panfleto se atribuyen el asesinato de Jamir Enrique Palacios Pérez, el conductor asesinado el lunes en la noche. No vamos a permitir que un grupo de delincuentes afecte la tranquilidad de los ciudadanos, en especial de los conductores y los usuarios del transporte público. Los conductores sienten temor de salir a trabajar. Pues el temor que hay es la represalia y los ataques a bala que hacen con uno. Atentan contra la vida de uno y esa es la preocupación. Uno tiene obligaciones, tiene familia, tiene hijos. Después de que esta banda criminal asumiera la responsabilidad del asesinato de Javier Enrique Palacios, sus compañeros piden protección policial. Yo viví esa experiencia anteriormente. Unos compañeros murieron baleados, otros heridos. Las autoridades analizaron el panfleto y ofrecen recompensa a quien brinde información que permita la captura de los responsables de estas amenazas. No vamos a parar hasta dar con la captura de este delincuente y todo aquel que pretenda causar terrorismo o pánico en la ciudad y su área metropolitana será judicializado y será capturado. Es por eso que ofrecemos una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien dé información que permita llevar ante la justicia a estos criminales. Hoy solo está laborando en la empresa Sobusa el 25% del parque automotor. En el panfleto también se hace referencia a otras empresas del servicio de transporte urbano como Cochofal y Colitoral. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI.
Jorge, muchas gracias. Y fueron capturadas otras 3 personas por el crimen del patrullero de la policía Carlos Rincón durante las jornadas del paro en el norte de Cali. Sebastián, ¿quiénes son los detenidos? Buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Fue un amplio operativo el que desplegó la Policía Nacional en el departamento del Valle para lograr con la captura de estas personas involucradas en el homicidio de un patrullero de la policía durante las pasadas violentas manifestaciones del paro nacional en el norte de la capital. Recordemos que el cuerpo de este uniformado fue hallado el pasado 8 de junio en las aguas del río Cauca. Los detenidos son alias Berruga, Poli Pipe. Según la policía, serían los responsables junto a otros 4 ya capturados de asesinar al patrullero de la policía Carlos Andrés Rincón el pasado 3 de junio y cuyo cuerpo apareció 5 días después en el río Cauca con múltiples heridas causadas por arma blanca y de fuego. Ya se han realizado 4 capturas, de las cuales 2 quedaron con medida intramural, las otras 2 el juez le dio libertad. Y estas 3 capturas adicionales se realizan de 2 sujetos que también estuvieron en el lugar de los hechos y otra persona que fue que retuvo en el momento con la moto a nuestro patrullero. De otra parte, 2 presuntos integrantes de la denominada primera línea, identificados como alias Anthony Naranjo, fueron capturados en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. El trabajo que se está realizando por temas de hurto en todo el sector del comercio y sector, sobre todo transportadores dedicados en esa zona de Yumbo a la parte en Sameco y toda la vía hacia Buenaventura. Durante el operativo se halló 82 millones de pesos en efectivo y armas de fuego. De acuerdo con la Policía Nacional, estos sujetos tenían antecedentes por delitos como acceso carnal violento, hurto y violencia intrafamiliar. El director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, se encuentra en esos momentos en la capital del Valle del Cauca. Él también se refirió a estas capturas e indicó que los detenidos que presuntamente hacen parte de la denominada primera línea no son manifestantes. Reiteró que las manifestaciones deben ser pacíficas y también envió un mensaje a todo el país, y es que las autoridades no permitirán nuevos bloqueos en las vías en ningún municipio del territorio colombiano. Es por ahora la información desde el sur de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. El proyecto de reforma tributaria pasó a sanción presidencial luego de que las plenarias de Senado y Cámara de Representantes aprobaran la conciliación de la iniciativa. En Noticentro 1, CMI, les contamos las principales medidas de la nueva ley con la que el gobierno aspira a recaudar 15,2 billones de pesos. La reforma tributaria o proyecto de inversión social que pasa ahora a sanción presidencial luego de haber sido aprobada en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes mantiene la meta de recaudo de 15,2 billones de pesos. Ese monto saldrá de un aumento en el impuesto de renta para las empresas del 31 al 35%. Y el sector financiero, que tiene una sobretasa de 3%, pagará renta del 38%. Hay créditos blandos para los pequeños negocios, sobre todo aquellos que quebraron. Más de 400.000 de ellos. Una figura y una vía de financiación que permita acceder a crédito a una tasa muy barata con bancoldes como banco de segundo piso para respaldar esa deuda y para que puedan, en cierto modo, redimir pagos, poder fortalecer sus negocios, volverlos a abrir. Matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3. Jóvenes con matrícula cero, 700.000 estudiantes. Se aumenta el subsidio a la nómina hasta diciembre. El PAED no se ha podido pagar porque está atrasado desde el mes de mayo y lo hemos prorrogado hasta el mes de diciembre. Se les va a pagar retroactivo. ¿Cuántas empresas? 150.000 empresas. Ingreso solidario, esa pequeña renta de subsidio mensual. Que es la renta básica de emergencia que dispuso el presidente de la República para los hogares de menos recursos, el subsidio para el empleo formal a los jóvenes, que es del 25% del salario. La eliminación del IVA y del impuesto al consumo para restaurantes. Se elimina el cobro del hipoconsumo del 8%, del IVA del 19% a todos los restaurantes y bares de Colombia hasta diciembre del 2022 que pertenezcan al régimen simple. Eso quiere decir establecimientos de comercio que facturen hasta 3.700 millones de pesos. Sin embargo, sectores de oposición y que fueron ponentes de la reforma tributaria manifiestan que los 15,2 billones de pesos son cortos para las necesidades que tienen los colombianos. No alcanza realmente el monto que se aspira a recaudar con esta reforma para atender los problemas más urgentes que tiene el país, mucho más en época de pandemia, que han agravado realmente las distintas coyunturas económicas, sociales del país.
La reforma también establece una cofinanciación por única vez y de manera excepcional para los sistemas de transporte masivo, que tuvieron un déficit operacional debido a que no había pasajeros durante la pandemia del COVID y los cierres en las grandes ciudades. Transmilenio, déficit operacional 1,28 billones de pesos. El Mío de Cali, 147.000 millones, 81.000 millones de pesos. Transcaribe de Cartagena, 57.000 millones. Transmetro de Barranquilla, 53.000 millones. Megabús de Pereira, 42.000 millones. Metrolínea de Bucaramanga, 38.000 millones de pesos. El apoyo que dará la nación será de 1 billón de pesos. En el Congreso de la República, los diferentes sectores políticos tienen claro que esta reforma tributaria, que apenas va a recoger 15,2 billones de pesos, alcanza para mantener algunos programas de inversión social, pero que en 2022 el nuevo inquilino de la Casa de Nariño tendrá que tramitar una reforma tributaria estructural para atender las necesidades del país. Se cumplen 20 años desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y cuyas consecuencias siguen latentes. Olaf tocó tierra como huracán de categoría 2 en México y California registra el año más seco en más de un siglo, cuando el 88% del estado es afectado por una sequía extrema. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Están por cumplirse 20 años desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando 4 aviones fueron secuestrados por 19 miembros de Al-Qaeda para atentar contra los edificios emblemáticos del poderío de Estados Unidos. Fueron 149 minutos de desconcierto, caos y terror que se saldaron con 2.996 muertes en los ataques terroristas en la ciudad de Nueva York, Washington y a las afueras de Shanksville, Pensilvania. El 11S es el mayor ataque en suelo estadounidense en la historia y sus consecuencias aún se sienten. El mayor ejemplo es la muy cuestionada reciente salida de Estados Unidos de Afganistán tras 20 años de guerra y ocupación. Mientras la psiquis de millones de personas aún sigue marcada por los hechos que llevaron al impresionante colapso de las Torres Gemelas, que se imponían en pleno corazón de Manhattan, además de la tragedia en Washington después de que los atacantes lograron estrellar un avión contra el Pentágono, que hasta ese entonces era considerado como uno de los edificios más seguros de todo el mundo. El huracán Olaf tocó tierra como una categoría 2 muy cerca de San José del Cabo en el estado mexicano de Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de cerca de 155 kilómetros por hora. Las autoridades pronostican que el fenómeno meteorológico provocará lluvias torrenciales, derrumbes, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas del estado. El impacto de Olaf se espera 2 semanas después de que el huracán Grace azotara con furia a Veracruz y causara importantes daños. De hecho, la población todavía no se repone de las inundaciones. California registra el año más seco en más de un siglo cuando el 88% del estado sufre una sequía extrema que ha favorecido el avance de los grandes incendios por kilómetros de vegetación seca. La conflagración Caldor lleva 23 días asolando el norte de California. En la misma zona sigue activo Dixie, el más grande, que ha consumido en 54 días más de 370.000 hectáreas, una superficie mayor a la ciudad de Luxemburgo. Amazon anunció un plan que ofrece a 750.000 de sus empleados en los Estados Unidos la posibilidad de llevar a cabo estudios universitarios completamente gratis, pues la empresa correría con los gastos de matrícula, libros y tasas. El presidente brasileño Jair Bolsonaro dio un paso atrás y pareció bajar el tono tras varios días de intensos choques y amenazas contra el Poder Judicial, arremetidas que estaban especialmente dirigidas al Tribunal Supremo, que actualmente lleva una investigación en contra del ultraderechista, que difundió una declaración de 10 puntos en la que se expresan unos términos nada habituales al asegurar que nunca tuvo la intención de agredir a ninguno de los poderes del Estado, advirtiendo que sus recientes declaraciones, consideradas como golpistas por muchos sectores, fueron fruto del calor del momento. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Rosa de Guadalupe y a las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. ¡Feliz fin de semana!